buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 5 de diciembre de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Posesionada en el Consejo Nacional Electoral como corresponde, la doctora Gloria Inés Gómez Ramírez. Como le negaban la posesión, hubo de acudirse a la norma del Código de Régimen Político y Municipal de 1913, que permite que una persona a quien le niegan ilícitamente la posesión de un cargo acuda a posesionarse ante dos testigos. Así se posesionó, ya fue aceptada como tal. Gloria Inés Gómez Ramírez es nueva magistrada del Consejo Nacional Electoral. Marta Lucía Ramírez presentó ayer firmas para la elección presidencial ante el Consejo Nacional Electoral y anunció desde Cartagena que pondrá denuncio penal contra el presidente del Congreso y contra quienes participaron en el delito de prevaricato evidente de presentar una tercera vez ante el Congreso el proyecto de las circunscripciones electorales. Tiene toda la razón. ¿Por qué se fueron los generales? Insistimos en ello. 8 generales renunciaron. Tenemos noticias de que lo hicieron porque no aceptan que cambien la doctrina del ejército para servirle a los bandidos de las FARC. El problema es de fondo, muy de fondo. El señor Mejía, el señor general Mejía, está dedicado a cambiar la doctrina de las FARC, la doctrina del ejército, para hacerles una doctrina pro-FARC. Y hay muchos generales con sentido del honor que no aceptan eso. Nada que contesta Cepeda la pregunta que le hizo el gobierno sobre la famosa votación por las 16 circunscripciones electorales. El gobierno insiste en que ganó por medio senador. Y entonces Cepeda está viendo a ver cómo hace para justificar y si fue medio senador o media senadora la que propuso la ventaja. Es tan ridículo el tema, es tan grotesco, que ni Cepeda ha sido capaz de contestar. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos autoriza veto migratorio de Trump a personas de 6 países islámicos. Se fue Juan Camilo Restrepo del equipo negociador con el ELN. ¿Quién quiere ese puestazo tan bueno de ir a conversar con secuestradores, además impenitentes? Dicen que si no es secuestrando gente, entonces ¿con qué financian los uniformes y la comida y los gastos que tienen? Además, pues, de la coquita que le están mezclando al asunto. ¿Quién quiere negociar con esos bandidos? A la casa por cárcel Luis Fernando Andrade, presidente o director de la ANI, por los temas de Odebrecht. Tendrá tiempo para meditar en su casa sobre las visitas que le hacía el ñoño allá en su casa, para hablar de aquello, es decir, de Odebrecht. Asesinado en el Cauca otro líder social. Esta es la paz de Santos a todo vapor. ¿Quién ganó finalmente las elecciones en Honduras? En el primer conteo gana el presidente de Honduras. Hay malestar, hay manifestaciones violentas, hay una situación de verdadera emergencia porque la gente cree, o muchos creen, que le robaron el triunfo al candidato de izquierda, al señor Nasrallah. Ricardo Falla estuvo en mi secuestro y en la toma del edificio Miraflores. Lo dice Jaime Felipe Lozada y agrega, la justicia cojea, pero llega. 2 personas muy conocidas del Huila y de Neiva en particular, serían primos hermanos entre sí, serían los testaferros de las FARC en ese departamento. ¡Qué horror! La coalición del Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez y Alejandro
Ordóñez Maldonado. A todas estas, ¿en qué va el tema de las encuestas que está haciendo el binomio de enemigos del Centro Democrático dedicados por el Centro Democrático para escoger el candidato del Centro Democrático? Adivina, adivinador. Otra derrota para Evo Morales. Fue a las elecciones para elegir 52 magistrados y le metieron la módica suma de 65% de los votos en blanco. 65%. Era una manera de rechazar otra vez a Evo Morales, el dictador de Bolivia. La criptomoneda de Maduro, 2000% de inflación y sin reservas monetarias. Pero la oposición, excepto la de verdad y que no traicionan al pueblo venezolano, ya se le entregó en República Dominicana al bandido este. Los aprovechadores políticos de siempre, los que explotaron a Venezuela sin misericordia y condujeron a Venezuela al régimen chavista, ahí le están haciendo la corte a Maduro en República Dominicana. ¡Qué vergüenza! Ejercicios militares a gran escala entre Corea del Sur y los Estados Unidos. Aquí en Colombia no solamente se roban la plata de la comida de los niños, también se roba la plata de la comida de los soldados. ¡Qué vergüenza! La declaración del ex policía Alexander Amaya en el caso de Santiago Uribe cuenta toda la historia completa, ¿cómo es? ¿Cómo fue el asesinato de ese conductor de bus? ¿Y saben quién es el asesino? Pues Meneses, el ex policía que acusa a Santiago Uribe. Por Dios, ¿hasta cuándo la justicia colombiana va a mantener esta infamia contra Santiago Uribe? Es que solamente que digan que un hombre como Santiago Uribe es un asesino de un chofer de bus porque le dio la gana, eso es ridículo, eso es grotesco. Ahora, ahí tienen la declaración, y ahí saben ya quién es el asesino, el tal Meneses, el que anda por todas partes como refugiado y recibiendo dinero. ¿De quién será? Para atacar al presidente Uribe a través de su hermano Santiago. ¿Cuántos fueron los muertos en Maguipayán? Por lo menos 13. Y hay desplazamientos porque la gente teme nuevos combates, nuevas masacres en la zona. En Saná, que es la capital de Yemen, se dibuja el escenario de la peor crisis humanitaria de nuestro tiempo. Y esa crisis humanitaria compite con la crisis humanitaria de Venezuela, ese país pujante que menciona este payaso de Nicolás Maduro. La justicia española no liberará 4 presos antes de las elecciones catalanas. Inglaterra y la Unión Europea no se ponen de acuerdo sobre las condiciones de retiro de Inglaterra de la Unión Europea por cuenta del Brexit. Pero ratifican que ahí van las negociaciones y que esperan llegar a un acuerdo próximamente. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Trump podría traer consecuencias serias para la paz en esos países árabes. Así se lo dice el presidente Macron a Trump. Ahmed Shafik, el exministro de egipcio que aceptó ser candidato a la presidencia y que fue deportado desde los Emiratos Árabes, está preso pero dice encontrarse en buenas condiciones de salud. Y en Hoy en la Historia recordaremos el combate de Quasput en el año de 1863. ¿Cómo fue la historia de la derrota que le infligió el general Mosquera al frente de tropas colombianas al general Flores en Quasput y por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Se los contaremos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.
Recuerden, ustedes están invitados a sintonizar nuestra señal a través de los dispositivos móviles, en su smartphone o en su tablet o en su computador, escribiendo La Hora de la Verdad en las aplicaciones TuneIn y Wonder Radio. Ahí pueden escuchar La Hora de la Verdad con audio de alta calidad. Nos pueden sintonizar también en Colombia en los siguientes diales: 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Sincelejo nos amplifican a través de los 1370 de la AM. Recuerden también nuestras redes sociales, estamos en Facebook y Facebook Live, donde también pueden escuchar nuestra señal de audio. Escribiendo La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, ahí está nuestra página oficial, y también en Twitter escribiendo @Hora de la Verdad. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo, de otros países. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 13 minutos. Muy buenos días. Bueno, pues les cuento que hay nueva encuesta de Yanhas y una vez más esta encuesta es la prueba de que las cosas sí pueden empeorar y pueden empeorar mucho. La aprobación del presidente está en un 18% y su impopularidad está en el 76%, 2 puntos más de desfavorabilidad que en la pasada encuesta. A su gabinete ministerial le va igual de mal, exactamente igual. Normalmente le iba peor, pero ahora ya le va tan mal al presidente que alcanzó al gabinete de ministros. 16% de favorabilidad, 76% de descontento. 6%, 16%. 16%, sí. Dios mío. 16% de favorabilidad. Pero normalmente a los ministros les iba peor, ¿eh? Les iba peor que al presidente. Sí, pero pues es que ya le va tan mal al presidente que peor no hay para dónde. No hay para dónde, Es que 16%, ni un puñado de empleados públicos, o de contratistas del Estado, o de esos ladrones que acompañan a Santos, ni siquiera eso. Ave María, sí, qué horror. Es dramático. Bueno. Y 76% de descontento. La implementación de los acuerdos de paz, que esa ha sido su bandera de gobierno, pues sigue sin convencer. Solo tiene una favorabilidad del 20%, un punto menos que la anterior encuesta, y tiene casi el mismo porcentaje que tiene el presidente Santos de descontento. 75% no están de acuerdo con la implementación de estos acuerdos de paz con las FARC, 75%. Por otro lado, el proceso de paz con el ELN también muestra malísimas cifras, 20% de satisfacción, 72% de desaprobación, 5 puntos más de descontento que en la encuesta pasada con el ELN. Por temas, lo que más preocupa a los colombianos sigue siendo la corrupción, y no es para menos con todas las noticias que tenemos de casos de corrupción. 17% está disparado. Están de acuerdo con nosotros. Lo que Santos se robó, lo que escribimos en las dos orillas, ahí está. El pueblo está seguro de eso, de que se le robaron el país. Así es, porque mire, aparece 17% cree que todo está bien y el 80% cree que la corrupción ha empeorado en este gobierno. La economía es otro de los indicadores que preocupa muchísimo a los colombianos. Solo el 8% cree que está progresando y el 91% cree que la economía está estancada o en retroceso. Y lo que es peor, es entre los jóvenes, entre 18 y 24 años, donde esa percepción es más alta. El 93% de los jóvenes que piensan que la economía va mal. Este sí es un indicador, a mí me parece que es el peor. Muy, muy preocupante, porque son los jóvenes que en definitiva son el futuro del país y no ven futuro. Y por supuesto que de esto se deduce que el empleo tampoco pinta bien. El 65% cree que va mal, solo el 8% cree que va bien. Y el 87% cree que la reforma tributaria no fue buena. Con lo cual, de esto se puede deducir, queridos amigos, que el estado de ánimo de los colombianos está en el suelo. Según esta encuesta, el 80% de los colombianos cree que las cosas van por mal camino en el país, 5 puntos más que en la encuesta pasada. Solo el 16% es optimista.
De modo que el termómetro que mide el estado de ánimo de los colombianos no refleja un buen resultado, y el presidente Juan Manuel Santos, pues yo creo que va a tener que buscar una disculpa más seria y convincente que la que dio el otro día, que fue culpar a los periodistas por incentivar el negativismo, como dijo recientemente, ¿recuerdan? Lo que Santos se robó, el país se la cobra. El país se la cobra. Cualquiera que sea amigo de Santos en las próximas elecciones la va a pasar muy mal. Y es por eso, Montserrat, que la gente empieza a tomar distancia. Se hacen a un ladito, yo no fui, yo no estuve de acuerdo, salen corriendo. Las ratas salen del barco cuando el barco amenaza. Sí, las primeras. Son las primeras que salen corriendo. Bueno, 16% de favorabilidad, ni los contratistas más conspicuos, porque son más del 16%. Lo que se ha comprado Santos es más del 16%. Ni siquiera esos le son leales. ¡Qué horror, qué horror! El otoño del patriarca, Montserrat, no se le olvide el libro. El otoño del patriarca. Y La mala hora, los dos libros claves de nuestro premio Nobel de literatura. Ahí está, La mala hora. A mí me impresiona esos dos universos, ¿no? Por un lado, Colombia, en donde tiene estos niveles de impopularidad, ya no voy a decir de favorabilidad, porque eso no existe prácticamente, de impopularidad, y por el otro lado, cómo recorre el mundo el presidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz, recogiendo premios. Qué desconexión, ¿no?, entre lo que pasa en realidad en el país y lo que pasa en el exterior. Nada que ver. Los premios que le consiguen sus excuñados y exembajadores y exembajadores de entidades lagartas a las que seguramente algún billetico les pasa para que le den premios al presidente Santos. Qué horror, qué vergüenza, qué dolor de patria. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 5 de diciembre del año 17. Faltan 245 días para que termine el más corrupto narcogobierno de la historia política de Colombia. Contra viento y marea, se posesionó ayer la nueva consejera electoral, Gloria Inés Gómez Ramírez, abogada de la Universidad de Caldas, quien durante más de 30 años ha sido procuradora regional en su departamento y delegada ante los tribunales de Bogotá y Cundinamarca. Hizo parte de un acuerdo político celebrado entre el Centro Democrático y el conservatismo que lidera Hernán Andrade Serrano, para suceder al magistrado Carlos Camargo Asís, quien renunció y se retiró el 9 de noviembre de 2017 para no inhabilitar su suegra, la senadora Teresita García. A la limpia elección se atravesó el mermelado, alias el Fincho Cepeda, quien se negó a convocarla para que se posesionara ante el presidente de las FARC, el comandante Santiago, dejando por cerca de un mes el cargo vacante, contrariando los principios de la sana administración y de continuidad en el servicio público. La exprocuradora se presentó ante el notario segundo siguiendo el Código de Régimen Político y Municipal de 1913, presentando como documentación las actas del Senado de la República en las que consta la postulación y en la Comisión de Acreditación del Senado, en donde también aparecen los requisitos para el ejercicio del cargo. El presidente del Senado está incurriendo en una falta grave o gravísima contra la Administración de Justicia. Ojalá el señor Carrillo se entere, porque los expedientes electorales que estaban a cargo de Camargo Asís permanecieron abandonados durante un mes, y con los estos expedientes relacionados con las investigaciones de la campaña del espurio
sátrapa Juan Manuel Santos, a quien eligieron a quien eligieron de manera fraudulenta en el año 2014. Los que se relacionan con el otorgamiento de la personería jurídica a los partidos y movimientos independientes, cuyo término se vence el próximo 11 de diciembre. Fue acompañada por los testigos Jorge Iván Palacio, expresidente de la Corte Constitucional y de la misma Corte Suprema de Justicia, y del jurista Óscar Jiménez Leal, expresidente del Consejo Nacional Electoral. A todas estas, doctor Londoño, ¿qué dirá el procurador Carrillo? Seguramente no dice nada. Él está jugando la carta que sabemos que está jugando. Pero hay que contar bien el cuento, William. Ella se posesionó ante los dos testigos, sí, que es lo que dispone el Código de Régimen Político y Municipal. Y esa diligencia de juramento de los deberes de su cargo se pronunció en presencia de un notario que dio fe de la posesión ante esos dos testigos, del doctor Palacio y del doctor Jiménez Leal. Entonces se posesionó y el Consejo Nacional Electoral le dio perfecta validez a lo que es perfectamente válido, porque esa norma del Código de Régimen Político y Municipal de 1913 está perfectamente vigente. De manera que tenemos nueva magistrada del Consejo Nacional Electoral, que era la que seguía en la lista y que tenía vocación para reemplazar a cualquiera que se fuera del Consejo Nacional Electoral. Lo que obviamente no le gustaba a Fincho Cepeda, que estaba viendo cómo ponía a un conservador irrestricto en el Consejo Nacional Electoral, y no pudo. De manera pues que mi Dios aprieta pero no ahorca. Nos vamos para los... que le entra al cuerpo, doctor. Sí, señor. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. El presidente Donald Trump vive días de gloria y días de infierno, y las dos cosas al mismo tiempo. Empecemos con las buenas noticias. La Corte Suprema de Justicia aprobó implementar la prohibición de viajes del presidente Trump mientras el tema se sigue peleando en cortes inferiores. Ustedes recordarán que recién llegado al gobierno, el presidente prohibió la entrada a los viajeros de 6 países de mayoría musulmana a los Estados Unidos, diciendo que era por seguridad nacional, que no quería que vinieran a este país mientras se mejoraba la manera de revisar sus pasados delictivos y de revisar quiénes eran las personas que estaban entrando a este país, y lo estaba haciendo para detener la entrada de terroristas. Estos ciudadanos eran de países como Siria, Libia, Irán, Yemen, Chad y Somalia. Cortes inferiores a la Corte Suprema de Justicia pues detuvieron esta prohibición de viajes del presidente Trump, asegurando que violaba los derechos constitucionales de los viajeros de estos países porque discriminaba contra ellos por su religión. Después de revisar esta prohibición, el gobierno del presidente Trump ha incluido también a ciudadanos de Corea del Norte y de Venezuela, y como esos países no son de mayoría musulmana, pues ahora ya no se usa el argumento de que es discriminación religiosa. ¿Qué está pasando con los venezolanos? Bueno, los que no pueden venir son algunos funcionarios del gobierno y sus familiares inmediatos, pero esta orden del presidente Trump dice que otros venezolanos que vengan a los Estados Unidos pueden ser sometidos a una revisión muchísimo más rigurosa y pueden ser detenidos a la entrada del país. Como les digo, la clave, al parecer, de que la Corte Suprema de Justicia permitiera la implementación de las órdenes ejecutivas del presidente Trump, por ahora, por lo menos, se debería a que fueron incluidas Corea del Norte y Venezuela, que son países que no son de mayoría musulmana. Otra victoria para el presidente Trump. Su plan de impuestos fue aprobado. El Senado apoyó su reforma tributaria. Las bolsas, el índice Dow Jones batió récords por encima de las 24,000
unidades. Sin embargo, les estaba contando que también el presidente Trump está viviendo unos días negros. ¿Qué es lo que está pasando? Su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, al que Trump despidió del gobierno, pues llegó a un acuerdo con el fiscal especial Robert Mueller, que está investigando si la campaña del presidente Trump estuvo en un complot con Rusia o se alió con Rusia para cambiar los resultados de la elección presidencial y llegar él a la Casa Blanca y que no fuera Hillary Clinton. El presidente Donald Trump ha dicho que se siente muy mal por Michael Flynn. Pero lo que pasa es que se debe sentir súper preocupado porque Michael Flynn, al parecer, va a declarar y ya se sabe que le aceptó al FBI que él mintió bajo juramento sobre los contactos que había tenido con Rusia. El presidente Trump, como de costumbre, pues se lanzó a Twitter y empezó con un bombardeo de tweets sobre el tema. Uno de esos tweets dice: tuve que despedir al general, a Michael Flynn, tuve que despedirlo por mentirle al vicepresidente Mike Pence y por mentirle al FBI. Bueno, esto ha generado una tormenta política total porque, según algunos analistas, el presidente Trump admitió en ese y en otros tweets, como uno en que menciona que despidió al entonces jefe del FBI, James Comey, quien estaba investigando estas relaciones con Rusia. Todos están diciendo que esto parece inculpar al presidente Trump, que parece que él está admitiendo tácitamente en esos tweets que obstruyó la justicia. Y la cosa no acaba ahí, se pone todavía peor. Ahora hay un abogado personal del presidente Trump, John David, que está diciendo que esos tweets no los escribió el presidente, sino que los escribió él. Y también hay otros abogados personales del presidente diciendo que como él es la cabeza del Departamento de Justicia, pues él no se puede obstruir a sí mismo. Si le suena un arroz con mango, es como un arroz con mango. La clave de todo esto es que el presidente Donald Trump podría llegar a enfrentar cargos de obstrucción de justicia y podrían ser sus propios tweets los que lo inculpan, digan lo que digan sus abogados. Es una situación bastante preocupante para el gobierno, pero por el otro lado tiene razones para celebrar. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, muy buenos días, Cristina. Nos parece que hay una omisión en esta relación de Cristina de las buenas noticias que tiene Donald Trump. Nos parece que la más importante de ellas es la aprobación en el Senado de su reforma tributaria. Esa es la gran batalla de Trump y ese es el hecho económico que tiene al mundo ante la expectativa de un cambio total en la dinámica económica de los Estados Unidos y por consiguiente del mundo entero. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ahora que se anuncian investigaciones y posibles sanciones contra los congresistas que estuvieron ausentes de la votación de la Justicia Especial para la Paz y del proyecto de acto legislativo de circunscripciones especiales para las FARC, valdría la pena recordarle al señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, que no se puede hablar de sanciones disciplinarias que contengan inhabilidades para hacer política o ejercer en política. El procurador Fernando Carrillo anunció que está revisando las asistencias de los congresistas que no votaron en la sesión pasada del Congreso cuando se definía el tema de circunscripciones especiales para la paz. Carrillo expresó que las inasistencias injustificadas acarrean sanciones graves a todas las escalas de amonestaciones y sanciones más severas como esta de inhabilitarlo en ejercer cargos públicos. Pero es el momento de poner de presente que debido a una reciente decisión que favorece al exalcalde de Bogotá,
Gustavo Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que no es posible recortar los derechos políticos de los ciudadanos según lo indica la Convención Americana. Así las cosas, no podrá el procurador Carrillo inhabilitar a los congresistas que se pronuncien en contra de la implementación de los acuerdos con los terroristas de las FARC, no votando en las plenarias de Senado y Cámara. Por ahora, doctor Fernando, ni el procurador podrá inhabilitar a los congresistas, ni tenemos tampoco respuesta del mismo Senado en el sentido de si hubo o no hubo aprobación de ese acto legislativo que crea 16 curules para la guerrilla de las FARC en las zonas donde ellos hacen presencia histórica. Lo que ha expresado el procurador es un rotundo prevaricato. En nuestro parecer, el procurador se debe ir para la cárcel, por varias razones. La primera, porque es una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya se sabe que está vigente, que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la puso de presente y que ya el Consejo de Estado la aplicó, de manera que es con pleno conocimiento de que lo que está diciendo es contrario a la Constitución, mejor dicho, a una norma supraconstitucional, que el procurador se está pronunciando. Es a ciencia y paciencia de eso. Y segunda razón, ¿y por qué lo limita, por qué lo circunscribe a esta votación? Donde hay la misma razón debe haber la misma disposición, siga de ahí hacia atrás. Y a todos los ausentistas del Congreso, a cualquiera proyecto que sea, porque es que el procurador no tiene la facultad de decir qué proyecto es importante y qué proyecto no es importante. Todos los proyectos son importantes. Aplique la misma norma. Y es elemental que la tiene que aplicar. Saben ustedes, no queda senador en pie. Los tiene que inhabilitar a todos, a los 102. A todos los tiene que inhabilitar. ¿O no será que a cualquiera, que haya un senador con asistencia plena y perfecta en los 5 años? Porque el Código Disciplinario dispone, o ya entró en vigencia la norma, que son 3 años. Ya uno ni sabe, o son 3 o 5 años, no importa. En los 3 años anteriores o en los 5 años anteriores, a todos los ausentistas habría que castigarlos. Si Carrillo dice que solamente a unos, a los que faltaron a este debate, está cometiendo un prevaricato, porque está violentando el principio de igualdad, que es un principio que informa toda la Constitución Política de Colombia. De manera que vamos a tener que armar un expediente que se llame Carrillo a la cárcel. Bueno, con su pan se lo coma. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Terminó la reunión entre el chavismo y la MUD en República Dominicana. La supuesta oposición, que no hace más que legitimar a la dictadura, ha dicho que sus exigencias son la construcción de un cronograma electoral apegado a la Constitución, la libertad de todos los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y el respeto por las competencias de la Asamblea Nacional. La MUD ha dicho además que ya su parte del trabajo está hecha y que queda esperar a que los mediadores internacionales y el gobierno de Maduro aprueben estas condiciones. Nicolás Maduro ya ha respondido en parte a estas peticiones. Ayer ha dicho que Venezuela, por ejemplo, no necesita ningún canal humanitario, porque, abro comillas, Venezuela es un país pujante, no un país de indigentes. Cierro comillas. Estas declaraciones evidentemente solo causan indignación entre los venezolanos que ven a sus hijos morir de hambre, que se quitan el pan de la boca para intentar salvarlos de la desnutrición. Y bueno, de otro lado, la tiranía de Maduro también hizo peticiones en República Dominicana. Le ha dicho a la supuesta oposición, a la MUD, que le exija a los Estados Unidos que retire las sanciones que tiene sobre el gobierno y sobre la petrolera estatal PDVSA. Lo que faltaría es que veamos a la supuesta oposición pidiéndole a Trump que quite las sanciones impuestas sobre la tiranía de Maduro. Pero el descaro del gobierno no acaba ahí. Ayer se conoció que el presidente del ilegítimo y chavista Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, viajó a Cuba para reunirse con magistrados de la isla con el fin de obtener una capacitación técnico-profesional sobre el sistema de justicia dictatorial de Cuba. Como si el Tribunal Supremo Popular de Cuba, el TSP, fuera el mejor ejemplo en materia judicial, el ilegítimo magistrado firmó un convenio como parte del, abro comillas, tercer acuerdo de cooperación
un acuerdo que prevé capacitación y formación del personal jurídico de ambos países mediante intercambios técnicos. Entonces, mientras la supuesta oposición dice que todo avanza y que ya tienen listas sus exigencias, Maduro se burla de cosas tan graves como la petición de un canal humanitario para intentar calmar el hambre de la gente, y al tiempo dice abiertamente que va a buscar capacitación a Cuba. De nuevo, el futuro para Venezuela se ve oscuro. Oscuro, mucho más que oscuro. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Hoy y mañana se juega la última fecha de la fase de grupos de la Champions League. Ya hay 8 equipos clasificados a octavos de final y los otros 8 se definirán entre 14 equipos que tienen posibilidad de estar entre los 16 mejores. Los clasificados hasta el momento como primeros de grupo son el Barcelona, el Besiktas turco, el Manchester City y el Tottenham. El Real Madrid, vigente campeón, también está clasificado, pero como segundo de su grupo, y el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain y el Chelsea aprovecharán esta última jornada para intentar culminar como líderes de sus respectivos grupos. El Atlético de Diego Simeone depende de un milagro para clasificar, visita al Chelsea ya clasificado y debe ganar y esperar que la Roma no gane. Y la Juventus con Juan Guillermo Cuadrado se juega en casa del Olympiacos griego de Felipe Pardo su clasificación. Pero definitivamente el partido más llamativo de la jornada de hoy se jugará en el Allianz Arena de Múnich. El Bayern con James de titular recibe al Paris Saint-Germain. Ambos equipos están clasificados y si el equipo alemán gana, quedaría con los mismos puntos que los parisiños, pero debe ganar por 4 goles de diferencia si quiere terminar de líder. El partido se jugará a las 2:45 de la tarde hoy. Les recuerdo que el Paris Saint-Germain, cuando jugaron en la capital francesa, ganó 3-0. Y por último, otro colombiano que se juega hoy la clasificación con su equipo es Ceder Álvarez Balanta con el Basilea. El equipo suizo, que es segundo de grupo detrás del Manchester United, visita al Benfica en Lisboa. El jugador colombiano ha sido titular en los 5 partidos jugados hasta ahora. Fútbol del mejor hoy y mañana para conocer los 16 mejores en octavos de final, doctor Londoño. Recuerden, 2:45 de la tarde para ver a James con el Bayern frente al Paris Saint-Germain.